Hola a todos, hoy voy a filmar un video para gentes a quien gusta computación. Un video cómo saber si su disco rígido está dañado o no, porque muchas veces gentes cuando tiene problema y no arranca computadora siempre está pensando que bueno, voy a formatear, voy a reinstalar, voy a llevar un servicio técnico donde me formatea todo y va a estar bien. Y hasta muchos servicios técnicos, te digo la verdad, no sabe revisar si el disco rígido está dañado o no está dañado. Y si no revisa y no va a saber si el disco rígido está 100% saludable y reinstala el sistema operativo, igual en un par de semanas va a estar lo mismo error y vas a perder sus datos y otra vez no te va a arrancar, por ejemplo, pantallas azules y todo. Por eso, todos discos rígidos de notebook, comunes, de PC de escritorio, muchas veces da errores porque está dañado. Y algunas veces está dañado tanto que si no revisas y no salvas sus datos, vas a perder todo por solo no revisar. Y después ya daña tanto que ya no se puede ni sacar información, ni reinstalar, ni usar para más adelante. Por eso voy a recomendar un programa. No vendo este programa, no es una propaganda para venderlo, pero cada uno puede usar para revisar su disco. Se llama así, Hard Disk Sentinel. Esto es muy buen programa que se puede usar para revisar su disco rígido. Si quiere, busca en internet, compra. Si quiere, puede usar un trial por 30 días. Esto alcanza para revisarlo y después desinstalarlo. También puede encontrar alguna versión portable que no hace falta instalar y arrancar. Y también existe versión en una imagen ISO que se puede grabar en un compact, y después si ya no arranca nada de Windows, si no puedes usar, por ejemplo, entonces bootable en un compact. Yo voy a hacer esta imagen y pongo un link abajo de este video donde puedes descargar este compact. Yo voy a poner en mi página de Dacros Comar y desde ahí descargas. Por ejemplo, tengo una computadora ahora que ya está reinstalada con Windows, con todo. Voy a mostrar cómo se puede revisar si el disco rígido está dañado o no. Por ejemplo, versión portable, puedes tener en un pendrive o algo. Haces doble clic, antivirus revisa y esperas hasta que arranca un programa. Es multilingüe, por eso viene de diferentes lenguajes. Puedes después elegir tu lenguaje predeterminado, preferido, inglés, español, no sé, ruso. Pero no importa en qué idioma está el programa, voy a mostrar dónde es para que ver si el disco está dañado o no está dañado. Aviso ya, no importa que te dice que tu disco está 60-70% vivo, directamente hay que pensar para reinstalar. Ahí arrancó el programa y dice que el disco está en excelente estado. Está dañado un poquito, está saludable 99%, 1% ya está dañable. Por ahora no está para preocuparse, se puede usar, pero ya tenemos que tener en cuenta. Acá dice aproximadamente en cuánto día te queda y cuánto está en uso. Total, start, stop. Esto aproximadamente se lee Smart de disco rígido, es una configuración desde fábrica. Y te dice que este disco ya estaba en uso 1281 días y 3 horas. Y se queda más o menos 533 días de vida. Hasta que no arranca más, hasta que pierde todos los datos. Depende de electricidad, de recalentamiento, puede ser que queda menos. Mejor revisar y saber. Si se acerca a zona roja, esto ya empiezas a perder tus datos personales, tus fotos, tus videos. El programa se puede reinstalar, pero algunas fotos y videos que ya pierdes. Por eso recomiendo mucho usar este programa y revisar su disco rígido.
Ponemos esto, yo mostré en Windows que ya arrancó. Ahora voy a apagar esta computadora. Voy a poner varios discos diferentes para ver que toda información este programa va a dar diferente. Voy a cerrar. Voy a usar ahora Compact para arrancar con Compact. Para ver otro disco rígido que tenemos. Por eso, si el disco rígido está muy dañado, no sirve reinstalar. No tenés que pensar que formateas, reinstalas y va a estar bien. No, no va a estar nada bien. Solo pérdida de tiempo y pérdida de plata para reinstalarlo. Por eso, desconecto el disco rígido que tengo en esta computadora para mostrar en vivo. También, no sé por qué, no sé explicar, pero mayoría de los discos nuevos parece como a propósito. Más nuevo, más grande, se empieza a romperse más rápido que discos viejos que ya tenían 5 años, 7 años que fabricaron antes. Parece que calidad de antes está mejor que de ahora. Por eso acá pasa garantía y ya empieza por poco dañarse. Acá tenemos de 1 tera disco rígido. Conecto y voy a arrancar computadora directamente desde CD con este programa. Es CD ejecutable, por eso vamos a arrancar y ver qué dice, por ejemplo, desde esta tera. F11. Sí. Ahí está ejecutando desde CD. Y acá podemos ver que este disco rígido de 1 tera se queda, salud está en 18%, 82% está dañado directamente. Por eso ya no se puede usar para nada para instalar acá sistema operativo. Y no importa que formateas o no formateas, este disco no va más. Por eso probamos alguno otro. Apago. Conecto uno que es 250, que es más viejo todavía. Vamos con esto. Está detectando, pero ya hace ruidos extraños este disco rígido. Arrancamos desde CD y vemos cómo es. Ahí detectó que este disco rígido tenemos 78% de vida. Un poco mejor, pero yo recomiendo directamente también cambiar este disco porque mejor significa para nosotros que todavía podemos sacar datos, menos posibilidad tenemos que datos ya está borrado. Podemos restaurar un poco este disco rígido con otros programas para leer y copiar datos que tiene. Pero no sé si puede reparar. No creo que con algún programa se puede físicamente reparar estos discos. Solo recuperar datos sí. Hay muchos programas. Voy a filmar otro video cómo recuperar datos de discos dañados de esta manera. Pero esto para cambiarlo. A ver, revisamos alguno, por ejemplo, de notebook. Tenemos 2 de Toshiba. Yo ya revisé, por eso tengo marcado acá 50%, 28%, pero para mostrar que todo programa lo mismo pero diferente, te muestra, por ejemplo, vamos a Toshiba de notebook y revisamos.
ya está leyendo mucho tiempo disco, por eso, porque están muy dañados estos discos rígidos. Esto parece que está dañado casi totalmente, por eso agarramos alguno más y ya terminamos. Por eso quería mostrar y recomendar que revisa su disco rígido antes que reinstalar su computadora, porque muchas veces pasa que el disco rígido está dañado y gente está pensando que es errores, que es virus, y no quiere pensar cambiar disco rígido porque bueno, es caro y todo esto, pero no va a servir igual. Por eso caro no caro, pero si ves que el disco está dañado hay que cambiarlo. Uno más, arrancamos del CD y vemos. Ahí, 93%. Perfecto. Puede ser que esto todavía se puede soportar algún tiempo, pero no mucho. Igual va a poner más lento. Siempre si el disco está un poco dañado, siempre pone más lento y más lento. Pero también si alguno tiene más que 90%, se puede usar un poco de tiempo para juntar plata para comprar otro. Pero recomiendo instalar este programa en computadora para que arranca por la mañana y usted cada día puede ver sigue lo mismo o tiene daños más y más. Así cuando acerca zona roja usted ya sabe que sí o sí hay que cambiarlo. Y si está dañado, por ejemplo 93, 95, 97, igual siempre tiene que pensar para guardar en otro disco o en un DVD o algo sus datos personales, porque en cualquier momento puede empeorar. Bueno, chao, hasta próximo vídeo, y abajo de este vídeo dejo un link donde descargar esta programita si a alguien le interesa. Chao.